Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Léemelo. Estamos muy contentos porque está con nosotros una artista de 24 quilates, la mirada más hermosa del cine mexicano, Angélica Aragón. Mi querido Víctor Hugo Martín, ¿hace cuánto que no nos veíamos? Sí, Qué alegría que este sí. programa nos haya vuelto a reunir. Bienvenida. Gracias. Vamos directo al grano porque Por nos traes favor. un montón de libros que queremos Demasiados. disfrutar. Primero, danos una idea, ¿cómo tu recuerdo más lejano de la lectura? ¿Cómo llegan los libros a tu vida? Pues mira, lo que pasa es que mi mamá y mi abuela eran ávidas lectoras. Mi mamá, una mujer trilingüe, trabajaba como a los 17 años como secretaria traductora en la Embajada del Canadá. Entonces siempre hubo libros en mi casa, siempre había que dormir en la noche, antes de dormir leer un libro. Y antes de la escuela, antes de que nosotras, mi hermana y yo, en paz descanse ella, pudiéramos leer por nuestra cuenta, mi mamá nos leía. Y yo recuerdo ese libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, que hemos recuperado ahora a raíz de esta lectura en librerías de viejo. Y yo supongo que era una versión para niños, porque yo me acuerdo de los dibujos, que ya no vienen en la edición para adultos, que yo creo que fue escrito inicialmente para adultos, pero como era la historia de un burrito, entonces, y además el burro pues es nuestro animal autóctono, Sí. a mí me conmovía muchísimo la historia de Platero, lo amaba, al grado de que ahora tengo de vecina y amor de mi vida una yegua que No no me es de digas. mi propiedad, pero pues somos la una para la otra y la una de la otra, la pechocha. Y entonces yo intuyo que desde entonces mi mamá me sembró esa semillita por el amor a los animales. Teníamos libros sobre historias de ardillas, de esto, de mapaches, un mundo animal con el que ya no convivimos, que está, que sobrevive afortunadamente todavía. Entonces entiendo que al principio te leían. ¿Y cuál fue el primer libro que tú dijiste de qué se Platero y yo? Vamos a leerlo, Pero con por gusto, favor. además, qué gusto. Que Juan Es Ramón Jiménez es un premio Nobel, ¿verdad? Recibió el premio Nobel de Literatura en, español en 1956 y su libro habla sobre un burrito que se llama Platero. y dice, Y dice así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí, con un trotecito alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscatel, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él los domingos, por la mañana, en las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. ¿Tiene acero? Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. ay, mi vida. Qué Pues a mi bonito. yegua no le gusta nada de eso. Ni las naranjas, ni las uvas, ni los higos moscatel, ¿Qué nada de le eso. das? Ella le gusta el betabel, le gustan las zanahorias, le gusta el camote, le hago tacos de alfalfa, tacos de cáscara de plátano ¿Qué y tal? el soborno, el piloncillo. Ah, Porque le limpio los ojitos, le acicalo su carita y entonces no le gusta, no se deja, le pongo repelente, hay moscas y todo. Y pero dándole el piloncillo, se deja todo. dice, por el piloncillo me Sí. sacrifico. Cuéntame, ¿cuáles son tus recuerdos de Platero cuando eras niña? Era un libro que, te comparto que a mí, cuando supe que se moría el burrito, yo dije, pero ¿cómo nuestro héroe se muere? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Y siendo un niño, fue una experiencia que yo recuerdo que mamá tuvo que explicarme que las mascotas viven menos que los humanos. Eso lo entendí cuando leí Platero y yo. ¿Cuál fue tu experiencia leyendo Platero?
Pues eso, una gran empatía hacia los animales, este, una capacidad de observación de los animales. Yo veo que los veterinarios, la gente que rescata animales, etcétera, los tratan bien, pero no les hablan, Víctor Hugo, ¿no? Entonces mi yegua, está perfectamente querida, cuidada y todo, pero el diálogo con ella es, hazte un lado, espérate, no. Y yo llego y la saludo. ¿Cómo está la más bonita del mundo? Empieza a responder. Le digo, ¿cómo le fue de eclipse? ¿Usted no se asustó con el eclipse de la luna, Pechocha? Y hace que no. Y entonces le digo, ¿así va a ser el saludo medio frío? Y entonces empieza a dar vueltas. Le digo, ¿y el saludo con la mano? Y rasca, y No te creo, de rasca, y verdad. rasca. Ah, no, bueno, te voy a invitar a verla. Entonces, esa capacidad de respuesta que tienen ellos, y bueno, en este caso son animales domésticos, ¿verdad? Sí. Pero mi hija María y yo hemos estado con las ballenas grises que vienen del Polo Norte en Laguna San Ignacio, Baja California Sur. Ballenas de 26 metros de largo que evidentemente no han convivido con humanos y que en el momento en que sienten que uno las mira y las atiende como individuos, responden igual, son mamíferos como nosotros. Esa ballena gris de 26 metros empezó a darle vueltas a la lancha donde estábamos haciendo una labor de salvamento de la laguna San Ignacio con prensa internacional. Estaba la Semarnat, estaba una fundación en la que yo formaba parte de la mesa directiva desde Boston, y FAO, Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y su Hábitat, etc. Y llegó la ballena con un ojo de este tamaño, lleno de pestañas mojadas. Estábamos con el hijo de Jacques Cousteau, Jean-Michel Cousteau, y mi hija tenía en ese momento 6 años, y estaba así sobre la borda, el borde de la lancha, y me dice Jean-Michel Cousteau, agárrela de la pretina del pantaloncito porque la ballena la está llamando, porque vio el aura limpia de una niña, y lo que quiere es que esa niña se lance al agua a jugar con su ballenato, con su bebé. Entonces no se le vaya a aventar al agua, y yo agarrando a María así. María le metió el brazo hasta acá porque ella quería que le rascara así, como son vegetarianas, Sí, tienen unos como como filtros, cerdas. como cerdas, como escobetillas, y quería que le rascara eso, y de pronto ya se hundió. ¿Pero cuál se hundió? Levantó la lancha fuera del agua, 1 metro, nos dio una vuelta de 360 grados de la ¿Qué lancha, dices? nos asentó suavecito, Víctor Hugo, nada que le así, no, suavecito, se dio la vuelta y sacó la cabeza como diciendo, ¿qué tal? ¿Estuvo divertida la vuelta? Oye, cuando una ballena gris se pone a jugar con uno, o sea, tienes que ahí rendirte ante la maravilla de la naturaleza. Sí, sí. Ahora, otra experiencia de mi vida es que cuando yo crecí en la primaria, tenía una vecina a la que visitaba, no eran épocas de tanto peligro en la ciudad, andábamos en bicicleta hasta las 9 de la noche. Y la visitaba yo mucho en su casa y era delicioso porque el papá estaba divorciado y entonces no había mamá. Entonces éramos chinas libres, ¿no? Descalzas, comíamos en el suelo mientras hacíamos la tarea. Y de pronto llega una mujer que se va a casar con este señor y nos pone en orden, pero en orden. No solamente hay que comer en la mesa a la hora en punto y lavarse las manos, sino hay que rezar antes de comer y todo lo que no hacíamos. Esa mujer nos enseñó a trabajar, pero yo te estoy hablando, tenía 7, 8, 9 años yo. ¿Y ustedes qué hacen el fin de semana? No, pues nada. ¿Cómo que nada? No, a vender limonada en unos, ya sabes, conitos de papel. Entonces, libro de ingresos, de egresos, yo voy a dar un anticipo de, como inversionista, dijo ella, 20 pesos, lo que haya sido, para que compren los limones, el azúcar, esto. Todavía se usaba agua de la llave, no importa. Y a vender. ¿Cuánto vendieron? ¿Cuántos vasitos? Eso equivale a tanto. Me deben tanto, me reembolsan. Y entonces, bueno, una mujer emprendedora, ella era la que decoraba todas las oficinas y los aviones de Mexicana de Aviación. Y un día yo entro a la casa, había perros, y el cartero había echado las cartas y estaban en el piso. Entonces yo las recogí, las puse en orden porque yo sabía que había una charolita ahí en el vestíbulo para poner el correo. Y al acomodar las cartas veo que están dirigidas al papá de mi amiga, Donald Blair, que hablaba mal español porque era gringo, pero el nombre completo era Donald Blair Rivas. Yo me acuerdo a los 8 años haber pensado, ¿a quién habrá sido esta señora Rivas, mamá de este pobre gringo, que no habla bien español?
Antonieta Rivas Mercado. De verdad. Entonces, el papá de Antonieta Rivas Mercado, en la época de Porfirio Díaz, estamos hablando fines del siglo XIX, Sí. diseña el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y para 1910 inauguran el Ángel de la Independencia, que él diseña, construye, se va a París a fundir lo que es la figura del ángel en metal, y la cara del ángel es la cara de Alicia Rivas Mercado, hermana mayor de Antonieta. O sea, tenemos una historia ahí totalmente de desconocidos estos personajes. Catherine Blair, autora de este libro, A la sombra del ángel, Sí. porque es a la sombra del ángel de la independencia, ¿no es Sí. cierto? Catherine Blair estuvo casada 25 años con el único hijo de Antonieta Rivas Mercado, sin saber que era su hijo. Porque Antonieta se divorció, que creo que fue el primer caso de divorcio en México, de un norteamericano, Albert Blair, al que yo conocí muy bien, le decíamos papá grande, nos contaba cuentos y todo en inglés, el señor. Antonieta se divorcia de él cuando el hijo tiene meses, porque él era de una religión que no permitía atención médica. O sea, si te enfermas es tu destino, es destino divino y ¿Qué es la dices? voluntad de Dios. Entonces enfermó Donald, el papá de mis amigos, estaban en una mina. Albert Blair, el marido de Antonieta, estudia en la Academia Militar con los hermanos de Francisco y Madero, Julio y Evaristo Madero. Estaban en una academia militar de ingeniería civil. Y le dijeron, estos dos Madero, nuestro hermano va a ser presidente y si eso sucede, te vamos a convocar a Albert Blair para que vengas a organizar la cuestión de la minería en el norte. Y sí, lo hicieron y cuando se casa con Antonieta, se van a vivir allá, Coahuila, por allá. Se enferma el niño, el papá no quiere atención médica, Antonieta lo secuestra, entre comillas, pero se lo trae a la Ciudad de México en una locomotora de carbón. Adentro de la locomotora eran trenes de carga con una nanita o algo que se habían llevado. Traen al niño, lo curan, el papá viene de regreso a reclamarlos y ahí Antonio Rivas Mercado le dijo, hasta aquí llegaste. Porque él, Desobedeció. Albert Blair, ya le había, en una pira de libros de Antonieta que mandó traer para leer allá en aquel despoblado, le quemó todos sus libros porque eran indigno que ella leyera literatura del siglo XX. Digo, puedes leer Shakespeare y cosas ya muy consabidas y de otras épocas, pero lo actual no, porque ahí te mete ideas en la cabeza. Entonces Antonieta, entre otras cosas, funda, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional. Le dice al maestro Carlos Chávez, ¿qué se necesita para una sinfónica? Y dijo él, bueno, pues 80 pares de zapatos de charol. De entrada. Sí, ¿no? 80 atriles, 80 fracs, 80 sillas. ¿Cuánto es eso? Un cheque, órale. Y le dice nada más que más allá de los clásicos, Beethoven, Mozart, Haydn, vamos a tocar música del siglo XX. Stravinsky, Aaron Copland, etcétera, etcétera. De ahí es el auge de músicos como Siqueiros, como Manuel M. Ponce, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Catherine descubre que este personaje de Antonieta, que es maravilloso, hubiera sido su suegra, le escribe esta novela, A la sombra del ángel, y quisiera que leyéramos un par de fragmentos, Claro. porque pues yo crecí con esta gente. Entonces Antonieta se había suicidado en Notre Dame en 1931, porque ella fue muy cercana a José Vasconcelos. Cuando Sí. Vasconcelos fue candidato a la presidencia de México en 1927, ella le escribe todos los discursos. Entonces ella realmente era una gran, vamos a decir, aportación a la literatura mexicana, pero indirectamente. Vasconcelos se enamoran, promete divorciarse de su mujer, no lo hace, acuerdan verse en París en el 31, ella nació en 1900, tenía 31 años, Albert tenía 9 o 10, Donald Blair, su hijo, con aquel norteamericano, y llega Vasconcelos y le dice, fíjate que no me voy a divorciar y ni modo, hasta aquí llegamos. Ella en la noche agarra la pistola de él, se va a la iglesia de Notre Dame y se pega un tiro en la cabeza. Entonces, por parte, el niño de 9 años regresa con el papá y se prohíbe mencionar el nombre de ella de ahí en adelante.
Entonces, Catherine hace esta gran labor de rescate de un personaje importantísimo que además funda el Teatro Ulises, compañías de teatro en México, de poesía, o sea, una gran mecenas de las artes en México, pero sobre todo encaminados ya nosotros al siglo XX y ya no al siglo de oro español y todo lo del pasado, que sigue existiendo, pero el siglo XX era muy importante para ella integrarlo a toda nuestra vida cultural. Entonces, Y este extracto, este fragmento, lo que pasa es que, bueno, nace ella en 1900, 1910, viene la revolución, ella está en el balcón de la Embajada de Japón sobre el Paseo de la Reforma, porque era amiga de la hija del embajador, estaban juntas en la escuela, se iba a comer a la casa de la niña para hacer la tarea, la niña se llamaba Iwa, IWA, y entran los zapatistas a la Ciudad de México por el Paseo de la Reforma. Ellas estaban en un segundo piso, lavándose las manos con la jarra de agua y aljofaina. la jofaina, una toalla de lino, y cuando el ruidero y este escándalo de caballos y todo aquello, zapatistas, se asoman las niñas desde la embajada, secándose las manos y empiezan a saludar a los zapatistas con la toalla. Y con la Y, inocencia. y la nana entra y las mete y cierra aquello, porque imagínate el escándalo diplomático de la embajada, el embajador de Japón Saludando. recibe a Emiliano Zapata. Sí, claro. Entonces aquí estamos hablando de ese momento. Bueno, no ese, pero esa época. Muy bien, vamos a leer este fragmento. Por favor, Víctor Hugo, te agradezco. Los carrancistas se fueron cuando los temidos zapatistas bajaron los montes y entraron silenciosamente en la capital abandonada a eso de la medianoche. Destrozando las bombas de agua en Xochimilco al entrar, los carrancistas habían saqueado tan a fondo la capital que los zapatistas parecían menos exagerados, llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe y amuletos para repeler el mal de ojo, pero resultaron igualmente destructivos. Saquearon, mataron, inclusive robaron el mecanismo del reloj de la catedral, consumiendo cualquier bocado de alimento que encontraron en su camino. Una pandilla, aislada, empujó las puertas del Jockey Club para después pedir mansamente el desayuno. El 6 de diciembre los villistas hicieron desfilar 50,000 hombres por el Paseo de la Reforma para demostrar su absoluto desprecio por la cultura. Pancho Villa albergó sus caballos en el Teatro del Mármol Blanco que Boari no había terminado. El Palacio de Bellas Artes. Ahí pusieron los caballos. ¿Por qué no? Villa y Zapata no querían aceptar a Carranza como primer jefe de la revolución y lo sacaron de la capital, haciéndolo retroceder hasta Veracruz. Y ellos establecieron su propio gobierno convencionalista. Nunca en toda su historia habían presenciado la capital tan formidable despliegue de poder. Ni siquiera los timoratos pudieron dominar su curiosidad. Antonio había recortado un periódico en el que aparecía Villa y Zapata sentados en el despacho del presidente, en Palacio, Pancho Villa ocupando el sillón presidencial, sonriendo como un idiota. Zapata estaba medio tumbado en el asiento vecino, con los ojos negros ardientes mirando al frente y sosteniendo en el regazo su enorme sombrero negro, adornado con ribetes de plata, tal vez en señal de respeto por cuanto lo rodeaba. Al menos podía esperarse que así fuera. La revolución había degenerado en una lucha entre personalidades. Antonio llegó a la conclusión de que los generales habían empezado a devorarse entre sí. Ahí vienen, dijo Antonio, enfocando con el telescopio a una banda de mujeres que marchaban por la avenida Juárez hacia el Zócalo. ¿Quiénes son?, preguntó Antonieta. Al oír el redoble de tambores, había subido corriendo a la torre junto a su padre. El telescopio era su comunicación cotidiana con el mundo exterior, a las calles Héroes. Las líneas telefónicas habían sido cortadas, las oficinas de telégrafo cerradas a los civiles, y hacía semanas que no se publicaban diarios. El sol fue inclinándose sobre los edificios bajos, destacando los feos tanques de las azoteas, depósitos que en meses no habían tenido una gota de agua. A mí me tocó entrevistar, Víctor Hugo, muchos años después de esto, de que se escribe este libro, a don Emeterio Pantaleón, teniente coronel de los ejércitos del sur de Emiliano Zapata. Él vivía en Anenecuilco, el pueblo donde nació Emiliano, pero en la casa contigua a Emiliano Zapata. O sea, eran vecinos. Y me enseñó don Emeterio Pantaleón un bigotazo blanco, una camiseta de Mickey Mouse. Qué Y me combinación. enseñó
documento del ejército estableciendo que él había sido teniente coronel del ejército de- de Zapata, ahora por la Sedena, ¿no? Entonces me decía, no había nada que comer, nada. Nos habíamos comido las ratas del monte, los ratones, no había nada que comer. Por eso de la desesperación, ¿no? Hay una escena que tengo en mi mente de cuando Zapata llega al el edificio de los azulejos, donde está Sanborns, y entran, Madero y... invaden y sirven unas charolas de pan dulce, las meseras y el café, y se ve en la película, no me acuerdo si es la película de Marlon Brando, alguna, sobre Zapata, se ven los ojos del general Emiliano con esa hambre de días y agarra un pedazo de pan y así como que disimuladamente corta un pedazo y desde aquí se lo avienta a la boca y nomás se ve el bigote. Pero era hambre, hambre. Y Sí. me dijo don Emeterio Pantaleón, dice, ¿te acuerdas dónde es la entrada a Puebla? La entrada a Puebla, mi vida. Ahora hay una supercarretera espantosa, pero bueno. Sí. Dice, ¿ves que bajando así hay una hondonada de este lado? Ajá, Ajá. le digo. Dice, pues ahí escondieron a Emiliano porque él no peleaba, porque era demasiado envalentonado. Y entonces lo tenían protegido. Entonces lo escondían en la feria del pueblo a que jugara baraja mientras se libraba la batalla para que no lo fueran a matar. Entonces, de hecho, decía don Emeterio que no lo mataron, que lo que sucede en Chinameca es que un sustituto de Emiliano que había llegado de Veracruz dijo, yo quiero dar la vida por el general. Y estuvo varios años y le dijeron, bueno, no es momento, pero si la quieres dar, va a llegar el momento. Entonces que pasaron unos carboneros vendiendo carbón, a Emiliano le cortaron así el bigote, lo tiznaron, le pusieron un saco de carbón y se lo llevaron a Tepoztlán y de ahí a Tampico eventualmente, y dijo don Emeterio, y después un compadre árabe lo embarcó. Y entonces le digo, ¿y a dónde se habría ido? ¿A fundar el ejército de los talibanes? Qué Porque dijo que se interesante. fue a Arabia, dijo don Fue a Emeteria. Arabia. Así dijo. Pues, tenía un compadre árabe, seguramente libanés, porque ya Sí. había llegado la colonia libanesa a México, y no sé en qué circunstancias de Tampico lo embarcaron, según don Emeterio. Entonces, el que murió fue otra persona en Chinameca. Qué interesante, Todo eso Raquel. se deriva de Catherine Blair. Gracias por darnos una probada de A la sombra del ángel. Hay que leer este Hay que leer libro. esta novela porque es el principios del siglo XX, una historia maravillosa de una mujer completamente desconocida que es muy importante rescatar porque realmente es parte esencial del fundamento de nuestra cultura de hoy, Sí. moderna. Amigos, vamos a un pequeño corte. Está sabrosísima la plática. No se muevan. Bienvenidos de regreso. Seguimos con nuestra adorada Angélica Aragón. Y el siguiente libro que tenemos que nos trajiste para compartir se llama Águila Real. Águila Real es una obra de teatro del gran dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. Me lo ofreció y bueno, después dijo que me la había escrito a mí. Pero bueno, la he interpretado desde entonces, estamos hablando más de 34 o 35 años del primer montaje que se hizo en el Teatro Versalles o algo así, dirigida por Marisela Lara. Yo he tenido unas grandes maestras de teatro con las que he hecho varios proyectos. Una de ellas, ya las dos no viven, Marisela Lara. Me daba mucha emoción porque Marisela estudió en los habituarios de Bellas Artes y fue eh, la alumna casi preferida, vamos a decir, de Seki Sano. Seki Sano, gran maestro y formador de actores de teatro, vino de Japón, estamos hablando principios del siglo XX, a Rusia, porque eran comunistas, él y su tío en Japón, y ahí no pudieron vivir, se fueron a Moscú. Era la época de la Unión Soviética, acababa de ser la revolución, Lenin, todo esto. Y entonces
Sequizano era un niño que no hablaba ruso, entonces en lo que aprendía ruso para poder seguir yendo a la escuela, lo pusieron a limpiar un teatro, que era el teatro de Stanislavski. Entonces, de ser el que andaba barriendo y con el trapo, etcétera, se volvió alumno de Stanislavski ya cuando empezó a hablar ruso y todo eso, y fue el que transcribió todas las enseñanzas de Stanislavski ¿A qué idioma? al ruso, pero transcrito. Ah, ya entiendo. Y después ya quedaron esos manifiestos, ¿no?, escritos, porque pues eran clases Fue el de... escribano. Y entonces él, yo me imagino, Sequizano, queriendo entrar a Estados Unidos, solicita paso por México, estaba Lázaro Cárdenas, y se queda. Entonces yo le decía a la maestra Marisela, oye, perdón, pero bajita la mano, Sequi es primera generación de Stanislavski, tú segunda, y yo tercera generación de Stanislavski directo, Víctor Nada Hugo, más. exacto. Entonces hicimos ese montaje de un personaje del cual Hugo Argüelles hace un gran rescate histórico, porque ni cuando se celebraron apenas los 500 años de la conquista surge realmente Isabel de Moctezuma como un personaje central, que lo fue. Cuando muere, llega Cortés 1521 a la Ciudad de México, Moctezuma los recibe como invitados, los hospedan a los conquistadores en el Palacio de Axayácatl, en lo que ahora es el Zócalo, a un costado de Catedral, por ahí por el Monte Piedad, no sé qué. Acaban de descubrir las paredes del Palacio de Axayácatl, que era el abuelo de Isabel. Isabel, que se llamaba Tecuichpo en náhuatl, flor de algodón, le ponen Isabel por Isabel la Católica, porque ella era la reina de la náhuac, como Isabel la Católica era la reina de España. El pueblo apedrea a Moctezuma por traidor, por haber recibido a los españoles sin enfrentarlos, y queda acéfalo el imperio mexica. Ella es la heredera natural, pero es una niña de 11 años y mujer. Entonces a los 11 años la casan con el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac. Cuitláhuac muere a los 6 meses de viruela. Ella queda viuda por primera vez, tiene 11 años y medio. La casan con Cuauhtémoc, hijo de Cuitláhuac, su primo hermano. Y ella está presente en las torturas de Cuauhtémoc. Van juntos para averiguar dónde estaba escondido el oro de Moctezuma, del cual Cortés estaba desesperado por poseer, y se van caminando hasta Tabasco, donde finalmente decapita Cortés a Cuauhtémoc, y cuando ella se despierta en la mañana ya está un palo ahí clavado con la cabeza de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Isabel tiene a los 13 años una hija con Cortés, Leonor Cortés y Moctezuma. O sea, es un personaje absolutamente histórico. Importantísimo. Importantísimo. Además, yo leo a un historiador contemporáneo canadiense-británico, David Gibbons, que escribe novela historia. Él tiene doctorado por parte de la Universidad de Cambridge en Inglaterra en historia del mundo antiguo. Y dice David Gibbons, han habido dos grandes imperios en la historia de la humanidad: el imperio romano y el imperio mexica, en términos de su vasallaje, de su territorio conquistado, en términos de su estructura militar, de su armamento, de su estrategia. Y para nosotros, claro, como heredamos el punto de vista español, los mexicas una bola de salvajes y todo. No, mi vida, para nada. Entonces, si nos leemos esto ya es una versión que hicimos Roberto D'Amico y yo a dos voces nada más, que se llama Isabel y Hernando. Un diálogo. Un diálogo. Y entonces empieza Cortés diciendo: Esa noche aciaga del 30 de junio de 1520 fue una orgía de muerte y destrucción, de locura y desahogo, de desenfreno y huida, de truenos y de sangre. Lo admito. Fue la noche trágica del odio apocalíptico de vuestros antiguos y maldecidos dioses y de la ferocidad del pueblo mexica. No permito, Cortés, que maldigáis esa noche. La noche triste fue la noche de la reivindicación del valor y del orgullo de los mexicas, la noche en que las voces se mezclaban con el viento proclamando:
Cuitláhuac expulsó a los españoles de Tenochtitlan, los arrojó del valle del Anáhuac como a una jauría de perros sarnosos. Sí, señora, tenéis razón. La huida de Tenochtitlan fue humillante. Pero una vez más me acogieron mis aliados tlaxcaltecas, y si antes me había parecido temerario conquistar un imperio con poco más de 500 hombres, en ese momento toda mi voluntad estaba dirigida a acabar de una buena vez con la pretendida rebelión mexica. Por encima de crímenes, de mis desafueros y de mi ambición, rodeado de muerte y de fracaso, yo tenía una sola obsesión: recuperar Tenochtitlan. Siempre la guerra, ¿no es así, capitán Malinche? Luego de vuestra huida, luego de la batalla de Otumba, Cuitláhuac acudió desconsolado a refugiarse en mi corazón de niña. ¿Qué debo hacer, Tecuichpotzin? Ya se adentraron todos en Tlaxcala y están tramando volver a Tenochtitlan. ¿Qué debo hacer? Una sed insoportable va a agrietar los labios de nuestro pueblo, va a secarle las entrañas. Aquel maravilloso guerrero se sentía aprisionado entre las garras de la gran bestia en la que se había convertido la guerra, devorando los cuerpos de nuestro pueblo con una avidez desconcertante. En todos los rincones del Anáhuac, los encuentros entre los ejércitos enemigos dejaban la tierra enlutada, resumando sangre y asestando su dolor infinito. La guerra nos estaba devorando y vos, Cortés, no descansabais. O sea, es contundente porque es exactamente la descripción, claro, dramatizada de nuestro pasado histórico. Y desconocemos muchas de estas cosas. Hay un momento en que aquí se reproduce, en el que Cuauhtémoc le dice: llegué al final de mis fuerzas. Ya está torturado, ya va a morir. Dice: toma esta daga y acaba de una vez conmigo, porque le habían quitado el cuero cabelludo, le habían quemado las manos y los pies. Y entonces dice: acaba con mi vida y con eso estaréis aniquilando al imperio mexica. Entonces es para mí muy conmovedor, muy importante, porque además yo quisiera leer rápidamente esta cita de 1530 de Pedro Mártir en Alcalá de Henares, en España. 1530. Este hombre vino con los conquistadores, Pedro Mártir, y su libro se llama De Orbe Novo, del Nuevo Mundo. Y dice: no me admiro en verdad del oro y las piedras. Lo que me causa estupor es la habilidad y esfuerzo con que la obra aventaja a la materia. O sea, la calidad de trabajo de esos orfebres, de esos plumarios. Infinitas figuras y rostros he contemplado que no puedo describir. Paréceme no haber visto jamás cosa alguna que por su hermosura pueda atraer tanto las miradas humanas. O sea, ellos llegaron aquí, quedaron deslumbrados. Madrid en ese momento tenía 8,000 habitantes en 1500. La Gran Tenochtitlan tenía 350,000. 350,000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y tenemos este disco que no está a la venta, pero ahí nomás para que se les antoje, en donde recogemos estos textos, pero ya en una grabación sonora, que para mí es muy importante porque aquí queda, pues de alguna manera un respaldo para el teatro, que es nuestra actividad, Víctor Hugo, y que es tan efímero, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Este es un obsequio para usted. ¡Ay, qué amable! Muchas Por gracias. favor. La atesoraré. Por favor. ¿Sabes que no deja de llamarme la atención tu libro? Es una belleza. Solo, miren ustedes, la calidad, la creatividad, el objeto hermoso que es este libro. Taller Leñateros en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, fundado por una poeta norteamericana, Ambar Past. Empezaron las mujeres, sobre todo, a hacer papel amate, ¿no? Hojas, cortezas de árbol, etcétera. Y finalmente se plasma todo ese esfuerzo en este libro, en el cual están
plasmadas, insisto, las ideas de estas mujeres, los sentimientos, mujeres analfabetas que finalmente dictaron estos poemas y que, si tú me permites, vamos a leer un par aquí para que se sienta. Esto A ver, es una edición bilingüe. déjame entender, Angélica. Las poetisas son analfabetas y alguien las transcribe. Exactamente. Y es lo que nos vas a leer. Y es lo que vamos a leer. Qué hermosura. Y yo creo que nada más vamos a leer uno porque estamos cortos de tiempo. Es uno muy cortito que dice, lo escribe Losha Jiménez López. Yo tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres, Losha, Schluss, que fueron las que no solamente escribieron esto, sino hicieron este libro maravilloso que voy a enseñar así, con una cantidad de dibujos. Es todo lo que simboliza, ¿verdad? El arte, la cultura, las etnias, tzotzil, celtal, etcétera, de Chiapas. Y este poema de Losha Jiménez López dice, para no tener que robar. Cajval es el Señor, la divinidad, Dios de alguna manera. Por vida tuya, Cajval, no puedo ser ladrón, no sirve hacer esas cosas. Solo tomo cada día lo que tú me regalas, solo toco mi telar, solo mi uso y la superficie de la vieja jícara, Cajval. Vivo al día, vivo a la hora, yo no sé robar, no aprendo a robar, Cajval, que no llegue a mi mente, que no entre en mi corazón el crimen. Ahora están invadidos. Entonces, de estas necesidades surge el movimiento zapatista del comandante Marcos, porque reclamando simplemente justicia en el sentido de tener la oportunidad de vivir decentemente. Entonces, bueno, yo atesoro este libro porque hice las presentaciones allá en San Cristóbal, aquí en la Casa Lam, etcétera. Tuve oportunidad de que estas mujeres pudieran conocer a otras etnias, porque ellas viven en lugares muy remotos allá. Entonces fuimos a ver a los voladores de Papantla, al Museo de Antropología e Historia, a ver, ¿no?, las maravillas del calendario solar, el penacho de Moctezuma, etcétera, porque finalmente nos tenemos que vincular en este país, Víctor Hugo. Te veo un interés muy claro por las lenguas indígenas, por nuestro origen, está teñido toda esta convivencia de un interés por nuestro México, nuestro auténtico México. Claro, mi papá fue siempre un enamorado de este país y nos enseñó a mi hermana y a mí a amarlo, ¿no? Agarramos el carro en fin de semana y este es La Paz, La Piedad, Michoacán. Y luego, ay, sí, pero huele mucho a cerdo. Por eso, porque aquí se crían los cerdos, pero los cerdos es parte de la agricultura, es parte del campo, es parte de la nutrición. Entonces, esto no apesta, huele a cerdo. Huele mal, pero huele a cerdo, no apesta a cerdo. Y este libro que nos traes es Este un libro laboratorio de teatro campesino e indígena. se funda en Tabasco el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco por María Alicia Martínez Medrano, gran emprendedora, gran maestra, originaria de Sonora ella, y lo integran únicamente indígenas de varias etnias. Yo estuve 2 años con ellos, pero ya en Morelos, ya no en Tabasco. Una vez que pasaron varios años, ellos se gestó del grupo de alumnos de María Alicia el primer senador mexicano indígena a la edad de 32 años, Audárico Hernández Jerónimo, que aparece conmigo en esta foto. Hicimos un montaje de una obra escrita por la maestra María Alicia en Tlayacapan, Morelos, que se llamó El pueblo de Julia, donde ya los egresados del laboratorio se volvieron maestros de los pobladores de Tlayacapan, y el montaje se hizo integrando a toda la población. Eso es lo que te iba a desde preguntar. los niños, las mujeres, las rezadoras O sea, de los los entierros. escenarios son naturales. Escenario natural, Los siempre al aire actores libre. son la gente que vive ahí. Exactamente.
auspiciados, vamos a decir, organizados, dirigidos, enseñados por los maestros ahora que son del Laboratorio de Teatro Campesino. Y también un poco lo que mencionabas antes, rescatando el orgullo de ser quien es cada quien y de dónde vive, ¿no? De sus orígenes, de sus Exactamente, raíces. exactamente, y sus lenguas, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, finalmente, la iniciativa se propaga a otros lugares, no nada más a Tabasco, sino también, mira, a Yucatán, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo esto, sobrevive hoy el Laboratorio de Teatro Campesino en Xoquén, Yucatán, en las afueras de Mérida. Y yo quisiera nada más, si la encuentro, leer un testimonio, porque también llegó el teatro a Sinaloa y entonces integraron a los indígenas de allá, del noroeste, que son los Mayo y los Yoremes, etc. Y entonces Domingo Flores, gobernador tradicional Mayo, escribe esto muy breve. ¿Quiénes nos lo habrían de decir? Que por los caminos del teatro llegaríamos a Nueva York, los mayos, con nuestros hermanos, los mayas. Ya es una realidad lo que ayer todavía era ilusión. Llegar a ese país para hablar de nuestra vida por medio de la representación, llegó el teatro, el Laboratorio de Teatro de Campesino y Lloreme a Sinaloa, y desde entonces nuestra vida cambió. Ha traído una cantidad de beneficios para nuestros hijos, para nosotros principalmente, porque nos ha enseñado a vernos, a valorar nuestra identidad, a fortalecer nuestras fiestas y tradiciones. La juventud ya no tiene prejuicios por su origen. Ha recuperado con orgullo su idioma mayo y de nuevo respeta a sus mayores. Todo esto nos hace pensar que nos espera un buen futuro. Domingo Flores, gobernador tradicional, Mayo. Y Joseph Papp en Nueva York, cuando ellos van a presentarse en el Parque Central de Nueva York, Bodas de Sangre de García Lorca en lengua chontal, que nosotros decimos chontal, pero realmente es la lengua yocotán, no lo pueden creer, es una maravilla para el teatro occidental ver este rescate de teatro clásico español, vamos a decir, aunque Lorca no es de los clásicos, pero ya se volvió, pero con las costumbres, tradiciones, vestuario de nuestras comunidades. Lenguaje. El lenguaje y sobre todo esa capacidad de representación al aire libre. Entonces, mucho le agradezco a mi otra maestra en la vida, María Alicia Martínez Medrano, el haberme dado la oportunidad de colaborar con ellos. Fantástico. Y era muy dura, muy Sí. dura. Y le decía yo, maestra, perdón, no me aprendí la obra completa al ensayo, ¿no? Sí, No sí, para sí. la representación. Y entonces, muy mal, ¿están de acuerdo? A los demás compañeros. O sea, Evidenciándote. no porque viene de la televisión, le vamos a permitir que use libreto. Diga lo que pueda. Y me sacaba el libreto. Dice, tienes que dar el ejemplo tú. Qué interesante. Esto se está poniendo mejor y mejor. No se muevan de ahí, volvemos en un minuto. Estamos ya en el último bloque de este episodio y nos falta tiempo para seguir platicando sobre libros. Estamos a punto de abordar un tema interesantísimo y es tu padre. Mi señor padre. Nada menos y nada más. Nunca lo escuché decir una mentira, porque era un hombre muy recto. Y a mí me dijo muchas veces, no conocí hogar más humilde que la casa en la que yo nací. Entonces, de la nada, en el pueblo de Choix, en Sinaloa, un maestro lo descubre, me refiero a su capacidad y a su inteligencia y a su compromiso con el estudio. Lo mandan a Mazatlán porque no había más que primaria en Choix, en el municipio de Ahome, en el norte de Sinaloa. Y ahí en Mazatlán tiene oportunidad de estudiar y de aprender a disfrutar del aprendizaje, ¿no? Que eso es lo más importante de la lectura. Disfrutar de lo que uno aprende. O sea, el goce de leer y de aprender. Entonces, bueno, está este libro
que edita el Colegio de Sinaloa, el gobierno de Sinaloa, escrito por el maestro Heriberto Sinagagua, sobre la vida de mi papá, que lleva el título de esta canción, que es la más famosa de mi papá, que es la segunda canción mexicana más grabada después de Bésame mucho, de la maestra Consuelo Velázquez. Entonces yo quisiera presentar este libro que editó la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo una iniciativa mía y que recoge las letras de sus canciones. Y hay una que a mí me parece que es muy, muy importante, porque estamos viviendo esto en este momento. Muy rápidamente lo voy a leer porque son dos canciones. Una se llama El Oro Blanco, grabada por Amparo Ochoa hace muchos años. Y dice: lo que voy a relatar pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, para serles franco, donde sembraba algodón que el mundo llamó injustamente el oro blanco. Tal vez porque el mundo ignoró el negro sudor que me costó cultivarlo, doblado sin compasión al rayo del sol hasta lograr cosecharlo. El Teatro Apolo sirvió para la reunión con los señores que comprarían. Llegaban a la sesión y aquello era hablar en un idioma que no entendía. Vendimos nuestro algodón sin más discusión al precio que ellos ponían, y para volver a sembrar había que pagar al triple nuestra semilla. El Teatro Apolo sirvió para representar lo que era un drama de pesadilla. Cansada de producir, la tierra murió. Los compradores jamás han vuelto. El que sembraba algodón dejó la región. Ciudad Anáhuac es un desierto. Yo, con mi liquidación, no alcanzo a cubrir ni el anticipo del banco. Por más que quiera seguir, no puedo sembrar el mal llamado oro blanco. Cansada de producir, la tierra murió y solitario la estoy velando. Estamos hablando de aranceles en este momento, mi vida. Y de eso habla esta canción. Vendimos nuestro algodón al precio que ellos ponían. Y esta otra canción, que no es muy conocida de mi papá, que es muy importante, creo yo, y que se llama El Dólar. Esto hay que escucharlo con música, ¿no? Dice: allá del otro lado el dólar me hace señas y cruzo la frontera con desesperación, dejando abandonados el rancho y mi parcela. Me lleva la esperanza de allá vivir mejor. Se queda la familia, me alejo solitario. El viejo campanario también me dice adiós. Cargado de ilusiones me lanzo a la aventura y encuentro la amargura de allá sufrir lo peor. Pues todos me desprecian y nadie me comprende. No puedo ser feliz. Confirmo en carne propia que allá no son las cosas igual que en mi país. Ya el dólar no me engaña. Regreso arrepentido. Mi tierra me reclama. Yo debo aquí vivir. Que sepan que soy noble, que soy agradecido, aquí donde he nacido, aquí debo morir. Estamos hablando de que nos están aventando a todos de allá para acá, en este momento. La vigencia de su escritura. ¿No es cierto? Entonces, estas son Poderosa. canciones de hace 40, 50 años, pero una visión a la realidad y al futuro muy, muy aguda. La de mi papá. Entonces, Qué yo hermoso lo libro. amo y lo respeto muchísimo y lo recuerdo todos los días. Rápidamente vengo a ¿cómo se dice? Presumir, Sí. a presumir este libro de Mirada de Mujer, nada más porque pues salimos en la portada nosotros de la telenovela. Cuéntanos, ¿esto es una Pues en novela? la telenovela que yo hice con TV Azteca hace 35 años, Sí. que resultó muy exitosa, y de un autor colombiano, Bernardo Romero Pereira, ya fallecido, y se hizo esta edición porque era muy importante el texto,
un texto de revalorización de la mujer Sí, sí. ante, ¿verdad?, un divorcio, etcétera, la posibilidad de rehacer su vida. Y la están retransmitiendo, la gente me la menciona mucho y por eso traje este libro. Acabo de reencontrarme con mi querido Ari Telch, vino a develar nuestra placa de 300 representaciones de Las Leonas en el Teatro México del conjunto de los Fábregas, Ajá. allá en la colonia San Rafael. Que ya tienen una temporada larguísima. 15 meses, vamos para 15 16. meses, nada más. Quería que nos sugirieras otros libros Sí, que no entraron a tu a mi selección. selección. Lo que pasa es que ahora el libro es un objeto costoso, muy costoso. Entonces, Sí, yo caray. también abogo por las revistas mexicanas de arqueología mexicana, una que se llama muy interesante, son mucho más económicas e igualmente Nutritivas. nutritivas. Mira, esta, por ejemplo, de arqueología mexicana, sobre la cocina prehispánica. ¿Qué pero le pones? Exacto. Tenemos esto, que es muy interesante, sobre los asombrosos descubrimientos de la física y de la química, y de alguna manera esto está facilitado, ¿verdad? Porque es un artículo de 3, 4 páginas o de 10 páginas, no te tienes que aventar el bodrio de 400 páginas que te asusta. Por ejemplo, el legado de nuestro pasado prehispánico en esta revista muy interesante. Hay libros que Eso te iba a preguntar. Si alguien dijera, yo quiero empezar a leer, Angélica, ¿qué libro podría, no sé, inspirarme? pues dependiendo de la capacidad que uno tenga para leer, ¿no? Y sobre todo de la edad. Pero ahorita yo quisiera hablar, para Ah, empezar a leer, pues empezar con que son los libros que acabo de conseguir en la feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que son bilingües y trilingües. Entonces ujú. aquí puedes empezar a leer muy fácil porque hay 3 palabras por página. Ah, muy bien. Esto está en totonaca, lengua náhuatl y español. Y español. Entonces tenemos a la mariposa, que en lengua náhuatl sabemos papalote o papalotl, y en lengua totonaca, ¿tú lo vas a pronunciar? Xipipileja. O algo parecido. Algo parecido. Entonces, estos libros son maravillosos porque, en primer lugar, son divinos, Sí, hermosos. el objeto es precioso, ¿no? Pon tú que no vas a hablar totonaca perfecto para el resto de tu vida, pero poder tener acceso a vocabulario para los niños, esto es fascinante. Totalmente, totalmente. Fascinante. Entonces, bueno, los libros que yo estoy leyendo en Ahora, este ¿qué estás? momento, Cuéntanos, ¿qué estás leyendo pues ahora? yo realmente leo poca literatura, no vayan a decir porque me van a correr del programa, porque uno ya leyó, ¿no es cierto?, en la escuela, etcétera. Me interesa mucho la ciencia, Víctor Hugo. Yo hubiera Ah, sido científica, de verdad. hubiera estudiado medicina, física, química o algo. Qué bueno que no lo hiciste, no te tendríamos como la artista que eres. Entonces estoy leyendo este libro que está en español y esto sí está en las librerías, no como toda esta colección que bastante inaccesible. Pero sobre inteligencia artificial. Este es el futuro de nosotros y Humanidad. sobre todo de la humanidad y de las futuras generaciones, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante entender qué nos espera, cómo funciona. Por ejemplo, me entero que para generar esas computadoras se necesita una cantidad de agua potable, De verdad. para producir esa energía eléctrica. Entonces, tenemos que considerar todas esas cosas. Ahorita el agua en el planeta, digo, nosotros estamos inundados en la Ciudad de México ahorita circunstancialmente, pero porque el drenaje es un desastre. Pero el agua es un elemento precioso, muy preciado y escaseando. Entonces, hay que considerar las Naciones Unidas en este momento está teniendo reuniones, conversatorios, conferencias sobre cómo legislar a nivel del mundo, del planeta, la sobrevivencia por encima de la inteligencia artificial de la humanidad. Sí, Entonces, recomendadísimo este libro. buenísimo. Es sencillo de leer, digo, dentro de que el tema es complicado, pero vaya, no es un libro para especialistas, es un libro para público común y corriente como nosotros. Tengo amistad con Guillermo Ferrara. Él Oye, es de origen argentino, pero vive y nació en Miami. Él es, entre otras cosas, orientalista, es un sexólogo tántrico, etcétera. Pero habla sobre algo muy interesante. Los mayas, nuestros mayas, establecieron que estamos en un momento después del 2012 ujú, en el que el sol está revolucionado
estamos viendo las auroras boreales hasta aquí, Sí, sí, San sí. Francisco, California, en Sí, fin. sí, es verdad. Y esa revolución del Sol a nivel electromagnético está revolucionando nuestras células. Sí, sí. Entonces, La famosa frecuencia Schumann que sigue aumentando. ¿no es cierto? Sí. La constante La Schumann, manera, sí. en 1958, este señor Schumann establece cuál es la frecuencia de 7.5 Hz por segundo, que es la frecuencia del sonido que produce la Tierra, el planeta, al girar alrededor de su eje. 7.5 Hz por segundo En ese había entonces. sido una constante hasta el 2012. Hasta 1990, desde el 58. Empezó a aumentar. Ahorita está en 12.5 Hz por segundo. Cuando llegue a 13, dicen los especialistas físicos, va a haber una reversión de los polos del planeta. Se van a revertir, entonces no sabemos lo que eso va a pasar. Pero Guillermo Ferrara, en este libro, que es la más reciente novela, Es una novela. yo leí El secreto de Adán, Adán ADN, El secreto Ah, de Eva, El secreto de Dios, etcétera. Y en La Puerta de los Tiempos, él habla de la ascensión de nuestro cerebro a la quinta dimensión. Einstein sí. dijo, nosotros usamos el 9% del cerebro, el 9%. Entonces, todo ese 81%, 91% más bien, ahorita se están abriendo esas capacidades del cerebro, más allá de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. Está sucediendo naturalmente. Entonces, híjole, qué casualidad, estaba pensando en ti y nos encontramos. No, casualidad, mi vida. Hay un orden de las Sincronicidad. cosas. Sí, Claro. sí. Entonces, este libro habla de, mira, mi gatita me ayuda también a leerlo Sí, porque... que sepa que pasaste por ahí. Exacto. Su Entonces, presencia. que pasamos a través de la puerta del tiempo. Este libro habla sobre el viaje en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Qué La interesante. posibilidad de omnipresencia. ¿Y qué tienes escondido en este paquetito? Bueno, y aquí tengo una sorpresa. Mi abuela fue una gran, gran mujer que escribió un libro que no traje que se llama De burguesa a guerrillera. Y mi abuela formaba parte de un grupo de mujeres muy aguerridas en los 50. Yo las conocí porque iban a las sesiones de trabajo a su casa. Ahí conocí a la mujer de Diego Rivera, Lupe Marín. Sí, la famosísima mujer que Conocí abraza los a- alcatraces, ¿no? Exactamente. A Amalia Solórzano de Cárdenas, la mujer de don Lázaro Cárdenas. Yo me acuerdo que yo le llegaba a mi abuelita aquí, tenía yo 7, 8 años, y abrió la puerta de su departamento, y yo parada aquí delante de ella. Doña Amalia, yo la vi grandota, y besó a mi abuela así en las mejillas y le dice, ¿cómo estás, Alicia? Hola, chiquita. Y se hizo a un lado y dice, mira a quién te traigo, el general Lázaro Cárdenas. ¿De verdad? Sí, ahí paradito. Y atrás de ellos, Cuauhtémoc. Pero Cuauhtémoc todavía adolescente, ya sabes, Chamaco. de acné y todo. Entonces, en esas sesiones, se reunían, fumaban muchísimo, tomaban café, pues estamos hablando de los 50, 60, y entonces yo me quejaba con mi abuelita porque ella encendía velas para que hubiera una atmósfera amable, su biblioteca, por supuesto, y encendían el cigarro, y yo le decía, que no fumen en la vela, a doña Amalia Solórzano. Entonces, bueno, entonces heredo libros de mi abuela y poniendo orden en mi biblioteca porque de nada sirve tener los libros uno si no sabe dónde están. Tal cual. Entonces ahorita ustedes me pusieron a trabajar en mi casa buscando dónde están estos libros y encuentro Víctor Hugo, que yo dije, ¿de dónde sale este libro? Es un libro todavía forrado en tela, editado en Escocia en 1927. El libro se llama, ahorita te lo enseño, El ABC del comunismo, y es la exposición popular del programa comunista del Partido Bolchevique en Rusia, 1927 en inglés. ¿Y a quién pertenecía? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo. Tienes un Entonces, tesoro. claro, entonces yo leo, narro la guía auditiva del Museo Casa Azul de Frida Kahlo. Sí. Entonces, Hilda Trujillo, que era la directora del museo, cuando llegó esto a mis manos, le dije, Hilda, mándame las rúbricas que hay autorizadas de Frida. Y le digo, porque tengo esto, me dice, es que esta no es una rúbrica, no es una firma. Ella inscribió su nombre nada más. Y
sabemos que lo inscribió antes de los 16 años porque ella, aquí está Frieda todavía en alemán. A los 16 años ella quitó la E y ya nada más fue Frida como la conocemos hoy. Entonces me dijo Hilda Trujillo en ese momento, el libro es muy importante porque nos enseña 3 cosas. En primer lugar, se supone que ella entró a todas las ideas comunistas, etcétera, trotskistas después, a través de Diego. Pues no, mi vida, porque desde los 16 años o antes, Ya tenía. pues estaba leyendo este libro, si no, ¿para qué? Segundo, se rumora que ella aprendió inglés a partir de que Diego se fue a hacer los murales allá, Lo de Roosevelt, sí. allá en Estados Unidos, Sí, quién sí, sabe Nueva qué. York. Y no es cierto, porque estaba leyendo este libro en inglés, En si no, ¿para qué le inglés. pones un nombre si no Eso era da de ella y prueba. si no lo estaba leyendo? Claro. Entonces, Tienes un tesoro en un las tesoro manos. maravilloso que se está desbaratando y por eso lo tengo tan cuidado y todo, pero ve Gracias este por libro de compartirlo. Frida Kahlo Qué que de cosa. alguna manera llegó a mis manos por ella. Qué tesoro. Sí. Gracias. Gracias por compartirnos todo esto. Nos dejas con muchas ganas de leer. Por favor, Sí. leer es el mejor pasatiempo, entretenimiento. Hay que acordarnos que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, pero promover la lectura ante los niños, leerles a ellos, es muy importante. Yo compro libros, desde libro de plástico para leer en latina, mi vida. Sí, sí, Aquí sí. está que es Animales Salvajes, estos los compré apenas ayer, que los voy a regalar, Animales de la Granja. Claro. Esto es para bebés, pero un bebé que ya se acostumbra a voltear una página, aunque sea en latina, y a señalar Y a cositas, concentrarse, a a poner su concentrarse. cabeza en ello. Hay este tipo de libros que a mí me fascinan, que, por ejemplo, de arqueología mexicana, que habla sobre todos los colibríes que hay en este país. Amo. Insisto, son revistas económicas y a cualquier niño le tiene que fascinar esto. ¿No? La gama de variedad de cocodrilos, de colibríes que tenemos y cocodrilos Y cocodrilos también. también. Pero libros interesantes con dibujos y todo eso, pero sobre ciencia. Sí. No todo tiene que ser el cuento de hadas y de Disney. Mira estos libros. El libro del cerebro, cómo funcionan las neuronas, etcétera. Un niño de 8 años, 9, queda fascinado. Totalmente. El ADN, no sabemos que esto existe, es microscópico, pero de eso estamos hechos. Entonces, este es el tipo de libros que yo promuevo, regalo. Va a ser el último que voy a enseñar aquí, porque ya nos van a cortar. Pero mira esta maravilla de libros Qué bonito. para colorear, pero con puros motivos y frases prehispánicos. Entonces, en este caso es el de los olmecas, pero tenemos también el de los mayas, tenemos el de los mexicas, tenemos el de los toltecas. El otro día le regalé a una niña en Guadalajara, que se llama Montserrat Elizabeth, y le regalé el de los mayas, y ya me mandó las fotos, dice, madrina, busqué a los mayas en sus pinturas, murales y todo eso, para ver la coloratura de los mayas, ¿cómo le parece? ¿Cómo voy? Le regalé los plumones y todo. Entonces, esto es motivar. Sí, esto es. Y si uno no tiene la motivación desde niño, después le cuesta mucho trabajo leer, porque da flojera. Angélica, muchísimas gracias por tu generosidad. Nos vamos llenitos de nuevas ideas para leer y para acercarnos a la lectura. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Lémelo. Y nos vemos el próximo episodio. Y gracias a nuestra Arcelia Ramírez que nos convocó.